¿Qué haces cuando la fe que una vez te sostuvo comienza a desaparecer? Cuando tus oraciones ya no tienen fuerza, tus lágrimas ya no traen consuelo y tu corazón grita por respuestas que no llegan. Hay momentos en la vida donde el alma entra en un territorio oscuro llamado desesperación. No es solo tristeza, es el peso de sentir que Dios se ha quedado en silencio, justo cuando más lo necesitas. Pero aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. Dios no se aleja cuando tu fe flaquea. Al contrario, Él se acerca para renovarla. Y si hoy estás pasando por un tiempo donde tu fe se ha debilitado, donde la duda ha comenzado a ocupar el lugar de la esperanza, este mensaje es para ti, porque el mismo Dios que encendió la llama de tu fe en el pasado quiere volver a soplar sobre ti para que arda con más fuerza que nunca. A lo largo de este video, vamos a descubrir cómo Dios renueva la fe de los que están al borde del colapso espiritual. Vamos a explorar las Escrituras y ver cómo hombres y mujeres de Dios, líderes, profetas, discípulos, también pasaron por momentos de desesperación. La diferencia, ellos no se quedaron ahí, porque Dios intervino, porque Él no permite que la fe de sus hijos muera en la oscuridad. Elías huyó y pidió la muerte. Pedro negó a Jesús y se llenó de culpa. Tomás exigió pruebas porque ya no podía creer. Pero en cada uno de esos casos, Dios no los reprendió con dureza, los restauró con amor, los renovó con gracia. Y ese mismo Dios está disponible para ti hoy. Este mensaje no es solo para consolarte, es para activar en ti una fe nueva, fresca, real. No la fe del entusiasmo, no la fe de la emoción, sino una fe forjada en el fuego, establecida en la verdad y sostenida por la fidelidad de Dios. Escribe en los comentarios: Dios, renueva mi fe hoy, porque al declarar con humildad tu necesidad, ya estás abriendo la puerta para que el Espíritu Santo comience a obrar. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que esté perdiendo la fe. Tal vez tú seas el canal que Dios use para encender de nuevo la esperanza en otro corazón. Prepárate, porque a partir de ahora vas a entender cómo Dios actúa en los momentos donde parece que la fe se ha apagado. Y descubrirás que, incluso en el valle más oscuro, su luz sigue brillando para ti. 1. Dios renueva tu fe cuando la oscuridad parece ganar. El momento más peligroso en la vida espiritual no es cuando caes, sino cuando sientes que ya no crees. No porque has decidido alejarte de Dios, sino porque el dolor, el silencio y el cansancio han desgastado tu alma. Es en ese punto donde todo parece oscuro, donde tu fe se tambalea, donde tus oraciones se apagan, que Dios comienza a obrar de una manera diferente, no para exigir, sino para renovar, no para condenar, sino para encender de nuevo lo que parecía apagado. La desesperación espiritual no es algo nuevo. Le sucedió a los profetas, a los apóstoles, a los hombres y mujeres que admiramos en la Biblia. Porque la fe no es una línea recta, es un camino lleno de valles, sombras, preguntas, silencios, y es allí, en ese terreno árido, que Dios planta nuevas semillas de fe, semillas que no crecen en la emoción, sino en la verdad. El profeta Elías es uno de los ejemplos más poderosos de esto. Después de ver fuego descender del cielo, después de vencer a cientos de falsos profetas, después de ver la gloria de Dios, se desploma, huye, se esconde, pide la muerte. Su fe colapsa bajo el peso del miedo y del agotamiento. ¿Y qué hace Dios? ¿Lo regaña? ¿Lo castiga? No. Le envía un ángel, lo alimenta, le da descanso y después le habla en un susurro. Ese susurro fue la herramienta divina para renovar su fe. No vino con estruendo, no con milagros, no con espectáculo. Vino en silencio,
Porque cuando tu alma está quebrada, Dios no grita, susurra, no impone, acompaña, no presiona, sostiene. Y ese sostén invisible es lo que empieza a reconstruir tu fe desde los cimientos. Muchos creen que la fe solo se fortalece cuando ves milagros, pero los mayores milagros ocurren cuando, sin ver nada, decides seguir creyendo. Y Dios honra esa fe, la multiplica, la madura, la transforma. Porque la fe que resiste la oscuridad es la que se convierte en faro para otros. Cuando la oscuridad parezca que está ganando, recuerda esto: Dios no ha dejado de trabajar en ti. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque tu interior esté en silencio, Él está ahí. Y mientras tú piensas que todo está terminado, Él está preparando el terreno para una renovación más profunda, más verdadera, más duradera. Salmo 34:18 lo dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que los evita, no dice que los castiga, dice que se acerca, porque Él sabe que cuando tu corazón está quebrado, es cuando más necesitas sentir su presencia, y es en ese contacto divino, en esa cercanía sagrada, que la fe comienza a renacer. Hoy, si estás caminando en oscuridad, si sientes que tu fe se está apagando, no huyas, no te escondas, no te rindas, solo quédate quieto y escucha, porque Dios ya te está susurrando, ya te está enviando alimento espiritual, ya está encendiendo una llama nueva dentro de ti, y esa llama, aunque pequeña, será suficiente para guiarte hacia la luz. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas dar el siguiente paso, y ese paso será la prueba de que tu fe aún vive y Dios está en el proceso de renovarla completamente. 2. Dios renueva tu fe a través de su palabra cuando todo parece roto. Cuando tu alma está herida y tu fe desgastada, el lugar más seguro al que puedes correr no es un refugio físico, es la palabra de Dios. Porque cuando todo dentro de ti se rompe, cuando tus pensamientos te traicionan, cuando tu esperanza se apaga, es su palabra la que puede reconstruir lo que el desespero ha destruido. No como una frase motivadora, sino como una voz viva, cortante, precisa, que atraviesa la oscuridad de tu mente y enciende luz en tu espíritu. Hebreos 4:12 nos lo recuerda con claridad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No está muerta, no es solo un texto antiguo, es vida en forma de palabras, es fuerza envuelta en versículos. Es la misma voz que creó el universo, hablándote ahora para recrear tu interior. Muchos piensan que necesitan señales, milagros, confirmaciones externas, pero Dios ha dejado por escrito todo lo necesario para renovar tu fe. Cada promesa en la Biblia es una semilla, y si la siembras en tu corazón, aunque hoy te sientas seco, agotado, sin fe, esa semilla brotará. Porque la palabra nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito por el cual fue enviada. Cuando estés en desesperación, abre tu Biblia. No esperes a tener ganas, no esperes a sentir, solo ábrela, lee. Permite que el Espíritu Santo elija el versículo que necesitas. Puede ser una línea, una historia, un salmo, un pasaje, pero será suficiente para que una chispa se encienda dentro de ti. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Mira a los discípulos de Emaús. Iban caminando tristes, confundidos, derrotados. Pensaban que todo había acabado. Jesús se les acercó, pero no lo reconocieron. ¿Y qué hizo Él para renovar su fe? Les explicó las Escrituras, les recordó las promesas, y cuando lo reconocieron, dijeron:
No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba y nos abría las Escrituras. Lucas 24:32. Ese ardor, ese fuego que vuelve a encenderse, es lo que la palabra hace en medio del desespero. La palabra también te recuerda lo que Dios ya ha hecho, te conecta con su fidelidad pasada, porque cuando tu presente está lleno de incertidumbre, recordar las obras de Dios en el pasado puede renovar tu confianza para el futuro. Cada vez que lees cómo Él abrió mares, sanó enfermos, levantó muertos, restauró pecadores, estás recordando, si lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. No dejes que la desesperación te calle. Abre tu boca y declara lo que está escrito. Aunque tu voz tiemble, aunque tu alma dude, porque al declarar la palabra estás alineando tu corazón con la verdad eterna. Y esa verdad te hace libre, libre del miedo, de la duda, de la oscuridad, libre para creer otra vez. Escribe en los comentarios, tu palabra renueva mi fe, Señor. Esa declaración puede ser el inicio de un nuevo tiempo en tu vida. Un tiempo donde tu fe ya no dependerá de lo que ves, sino de lo que Dios dice, y lo que Él dice es más fuerte que cualquier circunstancia. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando decides exponerte a la palabra de Dios, incluso sin sentir nada. Porque la palabra no depende de tus emociones para actuar, ella es viva por sí misma. Y cuando entra en ti, comienza a trabajar, a limpiar, a sanar, a levantar, incluso si tú no percibes ese proceso de inmediato. La palabra actúa como un martillo, como un fuego, como una espada. Jeremías 23:29 dice, «No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué piedra? Tu incredulidad, tu dolor acumulado, tus miedos arraigados». Todo eso comienza a deshacerse cuando la palabra opera dentro de ti con poder, porque lo que los consejos humanos no pueden lograr, una sola frase de la Escritura lo puede transformar para siempre. El enemigo sabe esto, por eso su estrategia es alejarte de la palabra. Te hace pensar que no tienes tiempo, que no vas a entender, que no sirve para tu situación. Pero todas esas son mentiras para mantenerte débil, porque una mente llena de palabra es una mente que no se rinde fácilmente. Una fe conectada a la Escritura no se apaga con el viento del desespero. David, el salmista, lo entendía mejor que nadie. Por eso escribió en el Salmo 119:50, «Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado». ¿Lo ves? En medio de la aflicción, la palabra no solo lo consoló, lo revivió. Porque hay palabras humanas que consuelan, pero solo la palabra de Dios revive, y esa vivificación no es momentánea. Es un proceso continuo. Cada vez que lees, cada vez que meditas, cada vez que declaras la Escritura, estás siendo alimentado. Tu fe se está fortaleciendo. Aunque no lo sientas, aunque sigas llorando, algo está renaciendo dentro de ti. Haz del Salmo 119 tu oración diaria. Sumérgete en sus versículos. Verás cómo David lucha con su alma, con su debilidad, con su necesidad, pero una y otra vez vuelve a la palabra como su fuente de vida, porque entendió que sin ella no hay dirección, sin ella no hay restauración. Sin ella no hay fe renovada. Dios también usa la palabra para darte una visión nueva, porque la desesperación te nubla, te encierra, te hace ver solo el problema. Pero la Escritura abre tus ojos, te recuerda promesas, te muestra el propósito, te conecta con el reino, y cuando ves lo eterno, lo temporal ya no te controla. Tu fe se eleva por encima de tu situación. Así que, si hoy tu fe está débil, no esperes más. Toma tu Biblia, no la leas como deber, sino como alimento. Ora antes de leer, Espíritu Santo, háblame.
Y entonces deja que cada palabra entre como espada, como bálsamo, como fuego, porque ese es el canal más directo que Dios ha dejado para renovarte. Su palabra escrita, viva, eterna y disponible para ti. No ignores este tesoro, no pospongas en tu encuentro con la verdad, porque en medio del caos, del dolor, del silencio, la voz de Dios sigue sonando, y esa voz está en cada página, esperando para renovar tu fe. 3. Dios renueva tu fe cuando te rindes y admites tu debilidad. La renovación de la fe no comienza con fuerza. Comienza con rendición, con reconocer que ya no puedes más, que tu fe está desgastada, que tus fuerzas se han agotado, que tu interior necesita un rescate urgente. Dios no renueva a los que fingen estar bien. Él renueva a los que se rinden con sinceridad, porque solo un corazón quebrado puede ser restaurado con poder. Muchos piensan que tener fe significa no mostrar debilidad, pero en el reino es exactamente al revés. Dios no se mueve por autosuficiencia, se mueve por dependencia. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y concluye con una declaración que sacude toda lógica humana. «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». ¿Ves? Pablo entendió el principio. La verdadera fortaleza espiritual comienza cuando te rindes, cuando dejas de luchar solo, cuando te arrodillas no para implorar ayuda, sino para entregar el control. Porque en ese acto de entrega el cielo se activa. Rendirse no es abandonar la fe, es reposicionarla, es decirle a Dios, ya no puedo seguir cargando esto solo, tómalo tú. Y cuando lo haces, su gracia no solo te consuela, te transforma, te renueva, te da una nueva perspectiva, te recuerda que no estás solo, que no tienes que fingir, que puedes ser honesto con tu dolor, y que eso es suficiente para que Él comience a obrar. Jesús mismo nos dio ejemplo de esta rendición. En Getsemaní, sabiendo lo que venía, sudando sangre, dijo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa frase no fue debilidad, fue valentía espiritual, fue rendición total. Y fue esa rendición lo que abrió el camino para la mayor victoria del reino. Si el mismo Hijo de Dios se rindió, ¿por qué nosotros insistimos en aparentar fuerza? Dios no necesita tu máscara, necesita tu verdad. Y si hoy te atreves a quitarla, si le muestras tu alma sin filtros, si le dices exactamente cómo te sientes, estarás abriendo la puerta a una renovación profunda. La rendición también incluye dejar de pelear contra el proceso, aceptar que lo que estás viviendo, aunque duro, tiene propósito, que Dios no está improvisando, que no te ha perdido de vista, que este valle es parte de tu formación y que, si confías, verás frutos que hoy ni siquiera imaginas. Ríndete con fe, no con resignación, con la certeza de que Dios te está esperando justo ahí, en el fondo de tu quiebre, no para juzgarte, sino para levantarte, no para exigirte, sino para fortalecerte. Porque cuando te rindes, dejas espacio para que su fuerza entre. Suscríbete ahora mismo a este canal. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, si sientes que Dios te está llamando a dejar de resistir y comenzar a confiar, únete a esta comunidad. Aquí cada mensaje es un encuentro con la gracia, un recordatorio de que aun cuando te sientas débil, Dios está listo para renovarte por completo. Haz clic y comienza un nuevo tiempo de restauración. 4. Dios renueva tu fe cuando le adoras en medio de tu dolor. Adorar en la cima es fácil. Cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas, cuando sientes gozo en el alma, tu alabanza fluye sin esfuerzo.
Pero cuando estás en el valle, cuando todo te duele, cuando tu fe tiembla y las lágrimas no paran, ahí es donde nace la adoración más poderosa, porque esa adoración no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. La adoración en medio del dolor no es una emoción, es una decisión. Es decir, Dios, aunque todo esté oscuro, aunque no entienda nada, aunque mi alma esté rota, tú sigues siendo digno. Y cuando haces eso, cuando abres tu boca en el quebranto, cuando levantas tus manos entre sollozos, algo sucede en el cielo. Algo se activa en tu espíritu y tu fe comienza a renovarse. Job lo hizo. Después de perderlo todo, hijos, riqueza, salud, no maldijo, no huyó, se postró y adoró. ¿Qué entendía Job? Que su Dios no había cambiado, que su dolor era real, pero que también lo era la fidelidad del Padre. Y esa postura de adoración en la aflicción fue lo que lo sostuvo hasta que llegó la restauración. Porque la adoración profunda abre camino para la renovación total. En Habacuc 3, 17, 18, el profeta hace una declaración que quiebra toda lógica. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa no es una fe superficial. Esa es una fe renovada por la adoración. Porque cuando decides exaltar a Dios en medio del caos, tu espíritu se alinea con el cielo y la desesperación pierde poder. Adorar en el dolor no borra la tristeza, pero le da propósito, le da dirección, transforma el lamento en semilla, porque Dios recibe esa alabanza quebrada como ofrenda pura, como incienso santo, como sonido de guerra espiritual. Y mientras adoras, aunque tu alma no lo perciba del todo, tu fe está siendo restaurada, fortalecida, reactivada. No necesitas palabras elaboradas. A veces basta con un susurro. Gracias. A veces es solo quedarte en silencio con el corazón abierto. Porque adorar no siempre es cantar, es rendirse, es reconocer la grandeza de Dios por encima de tu herida. Y esa actitud es lo que transforma el ambiente de desesperación en un altar de fe. Así que hoy, en medio de tu proceso, decide adorar, no porque tengas ganas, sino porque lo necesitas, porque la adoración es un puente entre tu quebranto y la renovación. Es el canal donde el Espíritu Santo sopla nueva vida sobre ti. Dale like a este video. Si esta palabra ha tocado tu alma, si estás adorando en medio de tu dolor y quieres que más personas reciban esta fuerza espiritual, haz clic en Me gusta. Cada vez que haces esto, el mensaje se extiende y tú te conviertes en un instrumento para que la adoración auténtica renueve la fe de muchos más. La adoración en el dolor tiene una fragancia diferente. No es la melodía afinada ni la emoción encendida lo que más impacta al cielo. Es ese suspiro honesto, esa lágrima que cae mientras dices te amo, Señor, aunque todo dentro de ti esté quebrado. Esa adoración es la que Dios no puede ignorar. El Salmo 51:17 lo deja claro. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué tipo de sacrificio conmueve a Dios? No el perfecto, no el que viene desde la abundancia, el quebrantado, el que adora con el alma hecha pedazos. Ese es el altar donde el fuego del cielo desciende. Cuando decides adorar en tu valle, estás haciendo una declaración poderosa. Mi fe no depende del resultado, depende de quién eres, tú. Y esa postura activa una transformación interna, porque en la adoración genuina tu mirada se eleva. Ya no te enfocas solo en lo que falta, comienzas a ver al Dios que está presente, y eso comienza a renovar tu esperanza. Pablo y Silas estaban en la prisión, heridos, encadenados, oscuridad, injusticia, pero en vez de quejarse cantaron himnos, adoraron desde el lugar más oscuro.
¿Y qué sucedió? Un terremoto, cadenas rotas, puertas abiertas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque donde hay adoración en la aflicción, hay intervención divina. También tú puedes experimentar ese rompimiento. Tal vez no cambie tu circunstancia de inmediato, pero cambiará tu interior. Y cuando tu interior es transformado, todo lo externo empieza a alinearse. Porque la fe renovada no necesita que todo esté bien para seguir creyendo. Solo necesita un encuentro con la presencia de Dios. Y eso es lo que la adoración provoca. Adorar en el dolor también te conecta con la victoria futura. Te recuerda que lo que vives hoy no es el final, que hay promesas sobre tu vida, que hay un propósito detrás de tu proceso y que el Dios que estás adorando ahora mismo ya está obrando en tu favor. Haz de la adoración un hábito. No esperes sentirte fuerte. No esperes salir del proceso. Adora ahora. Llora si tienes que llorar. Canta aunque tu voz tiemble. Quédate en silencio si no puedes hablar, pero no dejes de adorar, porque esa adoración es semilla y la cosecha será fe renovada, visión restaurada, corazón fortalecido. Dios está escuchando. Y mientras tú lo exaltas, Él te está renovando, no con ruido, no con espectáculo, con presencia, con amor, con gracia. Porque adorar en el dolor no es el final de tu fe, es el comienzo de su renovación. 5. Dios renueva tu fe cuando te recuerda quién eres en Él. El desespero tiene una habilidad destructiva. Te hace olvidar quién eres. Te convence de que eres tu fracaso, tu error, tu caída. Te hace pensar que no eres digno, que Dios ya no está contigo, que no tienes valor. Pero ahí, en ese lugar de confusión, Dios se levanta como Padre, como Pastor, como Restaurador, para recordarte quién eres realmente. Porque renovar la fe no se trata solo de recibir fuerza externa. Se trata de recuperar tu identidad espiritual. Cuando recuerdas quién eres en Dios, tu fe se enciende, tu visión se aclara, tu espíritu se endereza. Porque no caminas como esclavo del dolor, caminas como hijo del Rey. Mira el ejemplo del hijo pródigo. Lo perdió todo, cayó bajo, se arrastró entre cerdos, se sintió indigno de volver, pero cuando decide regresar, no encuentra juicio. Encuentra un padre corriendo hacia él, restaurando su dignidad, devolviéndole el anillo, el vestido, el lugar. ¿Y qué hace eso en él? Renueva su identidad, renueva su fe, renueva su destino. Así también contigo. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán roto estés, si hoy decides volver al Padre, Él no te va a rechazar, te va a abrazar, te va a restaurar, y mientras te recuerda que eres hijo, heredero, amado, llamado, tu fe comenzará a renacer con fuerza. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, eres un error, no eres un accidente, eres creación divina, diseñado con propósito, formado con intención. Y cuando esta verdad penetra tu alma, el desespero comienza a retroceder. Porque no eres lo que te pasó, eres lo que Dios dijo que eres. Cuando el enemigo te ataque con mentiras, responde con identidad. Cuando te diga que estás solo, recuerda que eres templo del Espíritu. Cuando te diga que no puedes, recuerda que todo lo puedes en Cristo, porque la fe renovada nace del corazón que se apropia de la verdad sobre su identidad. Y si has olvidado quién eres, vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve al altar, porque ahí, en su presencia, el Espíritu Santo te recordará cada promesa. Te hablará como al hijo que vuelve, te vestirá otra vez, te pondrá de pie y te devolverá no solo la fuerza, sino la visión del cielo sobre tu vida. Escribe en los comentarios, soy hijo de Dios y en Él mi fe se renueva. Declara tu identidad, porque cada vez que lo haces, la mentira pierde poder.
el miedo se deshace y la fe vuelve a tomar su lugar en tu corazón. Hoy Dios te está recordando quién eres, y eso lo cambia todo. 6. Dios renueva tu fe a través de los testimonios que te rodean. Hay momentos en que tu propia historia parece no tener salida. Estás tan sumido en tu dolor, en tus dudas, en tu desesperación, que te convences de que nadie podría entender lo que vives. Pero ahí es donde Dios usa una de las herramientas más poderosas para renovar tu fe, el testimonio de otros. Porque cuando escuchas lo que Él ha hecho por alguien más, te recuerda que también puede hacerlo contigo. Los testimonios son como ventanas espirituales. Te permiten mirar cómo Dios ha actuado en otras vidas, cómo ha transformado el quebranto en gloria, cómo ha respondido en el silencio, cómo ha restaurado lo que parecía perdido. Y cada vez que uno de esos testimonios llega a tus oídos, tu espíritu se sacude, tu esperanza se levanta, tu fe se renueva. Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿Te das cuenta? El testimonio no es un relato decorativo, es un arma espiritual, es una semilla de fe, es una prueba viva de que Dios sigue obrando hoy. Cuando estás desesperado, rodéate de historias reales. Escucha cómo Dios sanó al enfermo, restauró al matrimonio destruido, liberó al adicto, levantó al deprimido. No como entretenimiento, sino como alimento. Porque cada testimonio es una señal que grita, Dios todavía lo hace. Y esa verdad puede ser el empujón que necesitas para no rendirte. Los testimonios también te ubican, te muestran que no estás solo, que otros han sentido lo mismo que tú, que han llorado igual, que han dudado igual, pero que también han visto la fidelidad de Dios levantarlos del polvo. Y si lo hizo con ellos, lo hará contigo. En la Biblia vemos esto una y otra vez. La mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús porque había oído hablar de él. Lo que escuchó no fue doctrina, fue testimonio, y eso despertó en ella una fe tan fuerte que bastó un solo toque para que su vida cambiara para siempre. Una fe renovada por una historia. Y no solo recibas testimonios, comparte los tuyos. Aunque no creas que son grandes, aunque todavía estés en proceso, porque tu proceso también tiene poder y alguien más podría encontrar esperanza al escuchar lo que Dios ya está haciendo en ti. Dios se mueve en comunidad. Por eso los testimonios existen, para que no olvidemos que Él sigue sanando, restaurando, levantando, renovando. Así que abre tus oídos, abre tu corazón, y deja que lo que Dios ha hecho con otros encienda en ti la llama de la fe otra vez. Porque no importa cuán apagado te sientas, si puedes ver que Dios lo hizo una vez, puedes creer que lo hará una vez más. Y esa creencia será la chispa que lo cambie todo. Cuando escuchas un testimonio, no estás solo oyendo una historia. Estás viendo la evidencia del poder de Dios en acción. Estás presenciando una huella del cielo sobre la vida de alguien que también sintió miedo, duda, vacío, y sin embargo fue transformado, fue renovado, fue rescatado. Y eso tiene un impacto directo sobre tu alma, porque te conecta con la posibilidad de tu propio milagro. Los testimonios tienen una unción particular. No solo te emocionan, te activan, te hacen mirar más allá de tus circunstancias, te hacen levantar la cabeza cuando ya solo mirabas el suelo, te sacuden, te empujan, te gritan, ¡levántate! Dios sigue obrando. Y mientras los escuchas con el corazón abierto, algo dentro de ti empieza a moverse, una chispa, un suspiro, un pequeño acto de fe que dice, ¿y si Dios también lo hace conmigo? El enemigo odia los testimonios,
porque cada vez que se cuenta uno, se expone la mentira del fracaso permanente. Cada testimonio es un recordatorio de que el infierno no pudo detener el plan de Dios, que la desesperación no tuvo la última palabra, que el dolor no definió el destino. Por eso, mientras más escuchas lo que Dios ha hecho, más difícil es creer que estás solo. No subestimes el poder de una historia. Tal vez hayas escuchado 1000 sermones, pero un solo testimonio puede encender algo en ti que ningún otro mensaje logró. Porque cuando ves que alguien como tú, con luchas, con errores, con lágrimas, fue levantado por la mano de Dios, tu corazón encuentra una razón para volver a creer. También es importante ser intencional. Busca testimonios, pregunta a otros cómo Dios ha obrado en sus vidas. Llénate de historias de fidelidad, de restauración, de milagros. Haz del testimonio parte de tu alimento espiritual diario, porque al rodearte de evidencia viva del poder de Dios, estás cultivando un terreno fértil para que tu fe sea renovada en profundidad. Y si ya has visto a Dios obrar en tu vida, por más pequeño que parezca, cuéntalo. No esperes tener una historia espectacular. Tu testimonio puede ser la chispa que otro necesita. A veces, el simple hecho de decir, yo también pasé por eso y Dios me sostuvo, puede cambiar la vida de alguien. Porque la fe se transmite, la esperanza se contagia y tu voz puede ser la que encienda la llama en otro corazón. Nunca subestimes lo que Dios ya hizo contigo. Cada lágrima que secó, cada miedo que disipó, cada respuesta que te dio, es ahora una semilla de fe para alguien más. Y al compartirla, no solo bendices a otros, también renuevas tu propia fe. Así que escucha, comparte, proclama. Llénate de lo que Dios ha hecho. Porque mientras más mires lo que Él ya hizo, más preparado estarás para lo que está por hacer. Y esa expectativa es la esencia de una fe renovada. 7. Dios renueva tu fe cuando aprendes a esperar en su tiempo. Uno de los mayores desafíos de la fe es el tiempo. No el tiempo cronológico, sino la espera espiritual. Saber que Dios lo prometió, que Él es fiel, que Él va a obrar, pero no saber cuándo. Esa tensión entre la promesa y el cumplimiento, ese espacio de incertidumbre, es donde muchos se desgastan. Pero también es donde Dios, con ternura y poder, renueva la fe de aquellos que se niegan a soltar su palabra. Isaías 40:31 nos da una promesa directa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es una poesía bonita, es una ley espiritual. Esperar en Dios no te debilita, te fortalece, porque mientras el tiempo pasa, Dios no está inactivo. Está formando algo dentro de ti que solo se puede construir en la espera. Esperar no es estar pasivo, es estar posicionado, como el agricultor que siembra y cuida su semilla, aunque no vea frutos inmediatos. Sabe que el proceso es invisible al principio, pero imparable al final. Así también es tu fe. Mientras esperas, Dios está cultivando raíces profundas. Muchos abandonan su fe porque confunden el silencio de Dios con su ausencia, pero el silencio también es una herramienta divina. En ese aparente vacío, Dios está trabajando tu carácter, tu dependencia, tu sensibilidad espiritual. Está removiendo las impurezas, afinando tu oído, purificando tu motivación, y cuando el tiempo perfecto llega, todo cobra sentido. Mira a Abraham. Esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. No fue fácil. Cometió errores, dijo cosas impulsivas, se desesperó, pero nunca dejó de creer. Romanos 4:20-21
Dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo se fortaleció? Mientras esperaba. La espera también te enseña a confiar, no solo en lo que Dios hace, sino en quién Él es. Porque no estás esperando una cosa, estás esperando a una persona. Y si Él dijo que lo haría, lo hará. Tal vez no como tú imaginabas, ni cuando tú lo deseabas, pero sí cuando tu alma esté lista para recibirlo con madurez. Esperar con fe también te separa del sistema del mundo. Mientras otros se mueven por ansiedad, tú caminas por promesa. Mientras otros toman decisiones por miedo, tú decides por convicción. Y eso hace que tu vida se vuelva firme, estable, profunda. Porque la fe que ha sido probada en el tiempo es una fe que no se rompe. Hoy, si sientes que ya esperaste demasiado, que el reloj sigue avanzando pero nada cambia, no desesperes. Afirma tu corazón. Recuerda que los procesos divinos no se miden en minutos, se miden en frutos. Y si decides esperar con expectativa, adorando, creyendo, sembrando, la renovación llegará. Porque Dios no se tarda, Él se alinea con el tiempo perfecto. Y si tú te alineas con Él, verás cómo tu fe, aunque herida, aunque cansada, se renueva con fuerza celestial. Una fe que espera es una fe que crece, y tú estás en ese proceso divino donde lo que parece retraso es realmente preparación para algo glorioso. Esperar es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que Dios sabe más que tú, que sus caminos son más altos, que su agenda es perfecta, incluso cuando tu corazón anhela una respuesta inmediata. Y cuando te entregas a ese ritmo divino, tu fe no se debilita, se profundiza, porque dejas de medir la fidelidad de Dios por la rapidez de sus respuestas y comienzas a medirla por la profundidad de su presencia en medio de la espera. La fe madura no es la que siempre tiene respuestas, es la que sabe permanecer sin ellas, es la que canta mientras no hay señales, es la que ora aunque no sienta, es la que espera confiando que Dios sigue siendo Dios aunque el reloj siga corriendo. Esa fe no se construye de la noche a la mañana, se forja en días, semanas, meses, incluso años de rendición constante al tiempo de Dios. José esperó, fue vendido, acusado, encarcelado injustamente, pero cada etapa fue parte del plan. Y cuando llegó su momento, fue puesto en el lugar exacto, en el tiempo preciso, para cumplir su propósito. Porque la espera no fue castigo, fue preparación, y su fe fue renovada cada día en ese proceso. La espera también te entrena en la gratitud, porque cuando todo es rápido, se pierde el valor. Pero cuando has esperado, luchado, perseverado, lo que Dios te entrega tiene un peso diferente, tu corazón se vuelve agradecido, y esa gratitud multiplica tu fe, porque empiezas a ver a Dios en cada detalle, no solo en la respuesta, sino en el camino que te llevó a ella. No ignores lo que está sucediendo dentro de ti mientras esperas. Dios está haciendo más de lo que ves. Está enseñándote a depender, a discernir, a descansar. Está construyendo una fe que no colapsa con el viento. Una fe que tiene raíces, y esas raíces serán las que sostendrán tu vida cuando lleguen nuevas tormentas. También es vital que no compares tu proceso con el de otros. Lo que Dios hace contigo es único. Tu espera tiene un propósito específico. Tu ritmo no es el de los demás. Y si aceptas eso, tu fe será más libre, más ligera, más firme, porque dejarás de mirar al lado y te enfocarás en lo que Dios está haciendo en ti. Recuerda esto, Dios no se olvida. Cada oración, cada lágrima, cada acto de obediencia, en medio de la incertidumbre, está siendo contado, y en el tiempo señalado todo encajará.
La fe que parecía agotada será como un río nuevo, y mirarás atrás no con dolor, sino con gratitud, porque entenderás que Dios te renovó en medio de la espera. No te rindas, no apresures el proceso. Abraza el tiempo de Dios, porque la fe que aprende a esperar es la fe que está lista para recibir lo eterno. Y tú estás más cerca de lo que crees. Solo sigue creyendo. 8. Dios renueva tu fe cuando te muestra que Él sigue siendo fiel. Uno de los mayores ataques que enfrenta tu fe en los tiempos de desesperación es la duda sobre la fidelidad de Dios. Comienzas a preguntarte, ¿realmente Dios me escucha? ¿Está viendo lo que me pasa? ¿Sigue siendo fiel, aunque yo no lo sienta? Y ahí, en ese campo de batalla interior, el enemigo quiere que olvides lo más importante. Dios no cambia. Él sigue siendo fiel. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Lamentaciones 3, 22, 23 declara: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta verdad no es solo poesía, es un escudo. La fidelidad de Dios es el ancla que sostiene tu fe cuando todo lo demás se mueve. Aun cuando tú no eres constante, Dios lo es. Cuando tus oraciones son débiles, cuando tus pensamientos se confunden, cuando tus emociones te traicionan, Él sigue firme. Su amor no se debilita, sus promesas no caducan, su presencia no se ausenta. Y esa fidelidad es lo que renueva tu fe cuando crees que ya no puedes más. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces, se hundió en vergüenza, pensó que había perdido su lugar. Pero ¿qué hizo Jesús después de resucitar? Lo buscó, lo restauró, le confió su rebaño, porque la fidelidad de Dios no depende de tu desempeño, depende de su carácter. Y Él es fiel, aun cuando tú fallas. Cuando recuerdas cómo Dios ha sido fiel en tu pasado, tu fe comienza a fortalecerse. Vuelven a tu mente los momentos donde pensaste que no saldrías, y saliste. Las oraciones que pensaste que no serían respondidas, y lo fueron. Las veces que caíste, y te levantó. Todo eso es evidencia de que su fidelidad no es circunstancial, es eterna. También puedes mirar alrededor, ver cómo Él ha sostenido a otros, cómo ha obrado en historias rotas, cómo ha sido luz en oscuridad. Cada testimonio, cada milagro, cada restauración es una flecha que apunta a esta verdad. Dios sigue siendo fiel, y cuando tu alma acepta esa verdad, aunque no entienda todo, aunque no vea cambios inmediatos, aunque el proceso duela, tu fe se renueva. Porque ya no se apoya en lo visible, sino en la fidelidad invisible pero real de un Dios que nunca falla. Hoy deja que esta verdad entre profundo en tu corazón. No necesitas entender todo lo que pasa, solo necesitas recordar que Él está contigo. Él no ha cambiado, Él no se ha rendido contigo. Y esa fidelidad constante, inmovible, perfecta, será suficiente para sostenerte hasta que llegue tu respuesta. Porque aunque tú estés en crisis, Dios sigue en control. Y si Él es fiel, tu fe siempre podrá volver a nacer. La fidelidad de Dios no es solo un concepto teológico. Es una experiencia viva. Es sentir su mano sosteniéndote cuando pensabas, aunque caerías. Es ver cómo llega provisión cuando no quedaba nada. Es recordar ese día donde todo parecía perdido y aún así amaneció. Esa fidelidad se manifiesta en pequeños detalles diarios y también en grandes actos de redención. Y cada vez que la reconoces, tu fe se renueva como por fuego. A veces necesitas hacer una pausa y mirar hacia atrás, no para revivir el dolor, sino para identificar los rastros de la fidelidad de Dios. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te sostuvo cuando nadie lo hizo?
¿Qué palabra se cumplió, aunque parecía imposible? Cada uno de esos momentos es una prueba irrefutable de que Dios no te ha fallado. En Deuteronomio 7:9, Moisés declara: «Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman». Esa fidelidad no es genérica, es personal, es dirigida a ti, porque Él no solo es fiel en general, es fiel contigo, en tus procesos, en tus noches largas, en tus batallas internas. Esa fidelidad no significa que nunca tendrás pruebas, significa que nunca las enfrentarás solo, que Él estará contigo en el fuego, como con los 3 jóvenes en Babilonia, que caminará contigo sobre las aguas como con Pedro, que te levantará del polvo, como hizo con tantos otros. Y eso es lo que mantiene tu fe viva, incluso cuando todo parece muerto. Cuando aceptas esta verdad en lo profundo, ya no necesitas señales extraordinarias para creer, porque sabes que, aunque el panorama cambie, aunque los hombres fallen, aunque tú mismo tambalees, Él sigue firme. Esa estabilidad divina es la plataforma sobre la que tu fe puede reconstruirse con fuerza. La fidelidad de Dios también es una invitación. No solo es algo que recibes, es algo que imitas. Cuando Él te renueva con su fidelidad, tú comienzas a caminar con más constancia, con más madurez, con más compromiso, porque ves que si Él no se rinde contigo, tú tampoco debes rendirte en seguirle. Y cada paso que das, cada oración que haces, cada vez que eliges confiar, estás respondiendo a esa fidelidad. Estás diciendo: Señor, aunque no entienda, confío en ti, porque tu historia conmigo no ha terminado, y si tú no cambias, mi fe puede volver a vivir. Recuerda esto, no se trata de cuán fuerte es tu fe, sino de cuán firme es el Dios en quien crees. Y Él es inquebrantable, Él es inmutable, Él es fiel. Y mientras sigas anclado a esa verdad, tu fe siempre podrá ser renovada. Porque lo que Dios comenzó en ti, lo perfeccionará, no por tu mérito, sino por su fidelidad. 9. Dios renueva tu fe cuando decides compartir lo que has recibido. La fe no solo se renueva cuando recibes, también cuando das, cuando decides compartir con otros lo que Dios te ha dado, cuando hablas de su fidelidad, cuando levantas al caído, cuando abrazas al herido, cuando llevas esperanza al desesperado. Tu espíritu también se fortalece, porque la fe se multiplica cuando se comparte. Muchos creen que deben estar completamente sanos para hablar, completamente restaurados para testificar, completamente en paz para ayudar, pero eso no es lo que enseña la palabra. Segunda de Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Lo ves? Recibes para dar. Y al dar, recibes aún más. Dios no espera perfección, espera disposición. Quizás no tienes todas las respuestas, pero tienes una historia, tienes una palabra, tienes una llama, y esa llama puede encender el corazón de alguien más. Y mientras compartes, mientras hablas, mientras ayudas, tu fe se renueva, porque te das cuenta de que Dios también puede usarte a ti. No guardes lo que estás recibiendo. No dejes que esta palabra muera solo en tu corazón. Alguien necesita lo que tú ya tienes. Alguien está donde tú estabas. Alguien está buscando una señal, y tú puedes ser esa señal. No necesitas un púlpito. Solo necesitas la decisión de hablar, de compartir, de sembrar, y mientras lo haces, tu fe crecerá. Verás frutos, verás transformación. Y entenderás que fuiste renovado no solo para ti, sino para que seas canal de renovación para otros. Comparte este video. Tal vez tú ya sentiste el toque de Dios en este mensaje, pero alguien más está por rendirse, por abandonar, por cerrar su corazón.
Y este contenido, esta palabra, este llamado puede ser el instrumento que Dios use para rescatar esa alma. Haz clic en compartir. Envía esta palabra. Sé parte del milagro, porque la fe que se comparte nunca muere, solo crece. Y al multiplicarse también te transforma. Hoy Dios te está diciendo, lo que te di no es solo para ti, es para el mundo. Llévalo, habla, comparte, porque mientras otros son tocados, yo sigo renovando tu fe. Compartir lo que Dios ha hecho en ti no es solo una responsabilidad espiritual, es una fuente poderosa de renovación personal, porque cada vez que testificas, revives. Cada vez que hablas, recuerdas. Cada vez que compartes, refuerzas en tu alma la obra que Dios ya ha comenzado. Y eso mantiene tu fe viva, fresca, activa. La fe que se estanca, muere, pero la fe que fluye, se fortalece. Así como un río que corre se mantiene limpio y lleno de vida, así también tu fe se renueva cuando decides que no vas a guardarte lo que Dios ha hecho. No para que te admiren, sino para que otros puedan encontrar el mismo Dios que tú encontraste. Cuando compartes, te unes al plan eterno de Dios, porque su corazón siempre ha sido alcanzar a los perdidos, levantar a los caídos, sanar a los quebrantados. Y cada vez que hablas con alguien, cada vez que publicas una palabra, cada vez que animas a un alma, estás participando de ese propósito celestial, y Dios honra a los que colaboran con su misión. También debes saber que no hay historia pequeña. No digas, lo mío no es suficiente. Si Dios lo hizo en ti, es porque tiene valor eterno, y alguien necesita exactamente eso que tú viviste, porque nadie más tiene tu historia, tus palabras, tu forma de transmitir la gracia que te tocó. La renovación de la fe también viene cuando ves a otros ser transformados por tu obediencia. No hay gozo más grande que ver cómo una palabra que diste levantó a alguien, cómo una oración que hiciste trajo paz, cómo un testimonio que contaste encendió fe en otro corazón. Y entonces entiendes, Dios me renovó para que yo renueve a otros. No subestimes el poder de una conversación, de un mensaje, de una frase compartida, porque el Espíritu Santo puede usar lo más sencillo para hacerlo más glorioso. Y al ser canal de eso, tú también eres renovado, porque el que riega será también regado. Proverbios 11:25. Dios no te está pidiendo que sepas todo. Te está pidiendo que compartas lo que ya viviste. Y al hacerlo, estás diciendo al cielo, estoy disponible, aquí estoy, úsame. Y el cielo siempre responde a un corazón dispuesto, siempre, porque Dios busca mensajeros, no expertos. Así que hoy, hazlo, comparte, da, testifica, y verás cómo tu fe se vuelve más fuerte, más firme, más auténtica, porque en el dar te llenas otra vez, en el sembrar cosechas renovación, y en el servir encuentras el verdadero gozo de caminar con Dios. 10. Dios renueva tu fe cuando te hace ver que todavía no ha terminado contigo. Cuando pasas por el valle del desespero, una de las mentiras más persistentes que el enemigo susurra a tu corazón es esta: Dios ya terminó contigo. Te dice que fallaste demasiado, que ya no sirves, que no hay más propósito para ti. Y si no tienes cuidado, esa voz empieza a apagar tu fe lentamente. Pero justo ahí, en el borde de la resignación, Dios levanta su voz y te recuerda: yo no he terminado contigo. Filipenses 1:6 declara con poder: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no abandona procesos, no deja historias a medias, no empieza algo para luego desecharlo. Si Él comenzó algo en ti, puedes estar seguro de que lo va a terminar.
no por tu capacidad, sino por su fidelidad. Muchos se rinden justo antes del nuevo comienzo. Se desconectan porque no ven frutos. Se esconden porque sienten vergüenza. Se detienen porque ya no creen en sí mismos. Pero lo que no saben es que Dios sigue creyendo, que su amor no se basa en tu rendimiento, que su plan no se cancela por tus caídas. Mira la vida de Moisés. Un error lo llevó al desierto. 4 décadas sintiéndose inútil. 40 años creyendo que su llamado había caducado. Pero Dios lo llamó desde una zarza ardiente, no para reprenderlo, sino para enviarlo. ¿Por qué? Porque Dios nunca olvidó lo que había depositado en él, y tampoco lo ha olvidado contigo. La fe se renueva cuando entiendes que tu historia aún está en desarrollo, que este capítulo no es el final, que tu quebranto no define tu futuro, que lo que hoy parece ruina, mañana será testimonio, porque Dios no solo restaura, renueva, transforma, impulsa. Tal vez todo dentro de ti dice que ya es tarde, que perdiste tu oportunidad, que otros te reemplazaron. Pero la voz de Dios te dice, levántate, aún hay camino, aún hay palabras sobre ti, aún tengo cosas que hacer contigo, y esa revelación enciende una fe nueva, una esperanza que no se basa en tu fuerza, sino en su propósito. Volver a creer que Dios aún te quiere usar es un acto de valentía espiritual. No necesitas sentirte listo, solo necesitas decir, aquí estoy. Y cuando haces eso, el cielo se abre, la gracia fluye, el Espíritu comienza a soplar vida donde solo quedaban cenizas, porque Dios no solo restaura, Él renueva tu fe con una visión fresca de lo que todavía puede hacer contigo. Hoy, aférrate a esa verdad. No es el final, es un nuevo comienzo. La obra no está completa. El llamado no ha sido revocado. La promesa sigue en pie. Y si decides creer, aunque sea con la poca fe que te queda, Dios hará lo imposible para llevarte al lugar que Él preparó para ti. Porque si sigues respirando, Dios sigue escribiendo. Y lo que viene será mejor de lo que perdiste. Tu fe está siendo renovada, porque tu historia aún no ha terminado. Has llegado hasta el final de este mensaje y eso ya es un acto de fe. Quizás no lo sentías, quizás tu alma estaba agotada, pero algo dentro de ti te empujó a seguir. Y ahora sabes por qué. Dios quería hablarte, quería renovarte, quería recordarte que tu fe aún vive, aunque esté herida. Él ha estado contigo todo el tiempo, en tu silencio, en tu dolor, en tus noches largas. Y aunque no siempre lo viste, su fidelidad nunca te soltó. Hoy, el Espíritu Santo te dice con claridad, yo mismo renuevo tu fe. Yo mismo soplo vida donde pensaste que solo quedaban cenizas. No has sido olvidado, no estás solo, no estás acabado. Tu proceso no te descalifica, tu duda no te anula. Tu caída no te separa del amor de Dios. Todo lo contrario, es precisamente en medio de tu debilidad que Él se glorifica con más poder. Y este mensaje no fue casualidad, fue una cita divina. Una respuesta del cielo. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias por hablarme en medio de mi desesperación. Reconozco que mi fe se ha debilitado, que he dudado, que he querido rendirme. Pero hoy decido volver a creer. Te entrego mi confusión, mi dolor, mi pasado, y recibo tu renovación. Sopla sobre mí, Espíritu Santo. Renueva mi fe, restaura mi esperanza, y llévame a nuevos niveles contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete ahora mismo si este mensaje fue para ti. Aquí, cada palabra es enviada con propósito para renovar corazones cansados y levantar guerreros espirituales. Dale like si sentiste que Dios habló directamente a tu vida. Comparte este video con alguien que necesita recordar que su fe aún puede ser renovada. Y escribe en los comentarios, Dios está renovando mi fe.
Esa frase puede ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, camina con la certeza de que, aun cuando todo parezca perdido, Dios sigue obrando y tu fe está volviendo a vivir.